¿Te imaginas una jirafa cazando leones? ¿Un herbívoro transformado en el depredador definitivo? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu visión de la sabana. Esta no es una historia de naturaleza, es una pesadilla. La sabana era un infierno amarillo. Bajo el sol implacable que cocía la tierra, el aire vibraba, distorsionando el horizonte. Desde la escasa sombra de una acacia, Akil, el león más joven y prometedor de la manada, mantenía la vista fija en su objetivo. Allí, en medio de la llanura abierta, pastaba una jirafa solitaria. Era un ejemplar magnífico, con un pelaje tan oscuro que casi parecía negro y una altura que desafiaba incluso los estándares de su especie. Pero no era su tamaño ni su color lo que inquietaba a Akil. Era su quietud, una calma antinatural. No mostraba el nerviosismo constante de una presa, esa tensión eléctrica que precede a la huida. «Es fácil», murmuró a su lado Shani, su hermano mayor. Exhibió sus colmillos en una sonrisa confiada. «Está sola, seguro que es vieja». Pero Akil no compartía su optimismo. Esa jirafa, a la que los ancianos de la manada habían empezado a llamar la silenciosa, llevaba lunas enteras merodeando por su territorio, y su presencia coincidía con un patrón aterrador. Donde ella pasaba, los leones desaparecían, sin dejar rastro. No se encontraban cadáveres, no había señales de lucha, ni un mechón de pelo ensangrentado. Simplemente se esfumaban en el aire. Un escalofrío recorrió la espalda de Akil, un instinto primario que le gritaba que se alejara, que aquello era un error fatal. Pero el hambre roía las entrañas de la manada, y la presión de demostrar su valía pesaba más que su cautela. Con una señal muda, casi imperceptible, el grupo de caza se dispersó. Akil, Shani y la experimentada leona Binti se separaron, avanzando agachados, sus cuerpos musculosos casi invisibles entre la hierba alta y seca que crujía bajo sus patas. La jirafa seguía comiendo, impasible. Su largo cuello se mecía como una serpiente negra contra el lienzo azul pálido del cielo. Sus ojos, enormes y húmedos, parecían perdidos en la distancia, ignorantes del peligro que se cernía sobre ella. Sin embargo, Akil no podía quitarse de encima la extraña y perturbadora sensación de que la jirafa lo sabía todo, que cada uno de sus sigilosos movimientos era anticipado, calculado y esperado, como si ellos no fueran los cazadores, sino las piezas de un tablero macabro. Shani fue el primero en romper la tensión. Lanzó un rugido que prometía muerte, un sonido que debería haber helado la sangre de cualquier criatura. Saltó con una fuerza explosiva, apuntando directamente a los tendones de una de las patas traseras. Era la estrategia clásica, la que habían usado cientos de veces, tumbarla para luego rematarla. Pero la jirafa no se inmutó, no intentó cocear ni huir. Con una velocidad que parecía desafiar las leyes de la física, su pata se levantó y descendió como un martillo de los dioses. Un crujido seco y brutal, como la rama de un baobab gigante partiéndose en dos, resonó por toda la llanura. El ataque de Shani se detuvo en seco. Cayó al suelo, su cuerpo antes poderoso convertido en una masa informe y rota. Su rugido triunfal se transformó en un quejido ahogado, una burbuja de sangre que brotó de su hocico antes de que el silencio lo reclamara. Akil se quedó congelado, con los ojos desorbitados. El shock le robó el aliento. Binti, sin embargo, reaccionó con la furia de una cazadora experimentada. Ignorando el destino de Shani, se lanzó por el otro flanco, apuntando al vientre vulnerable. Pero la jirafa, con ese mismo movimiento fluido y antinatural, hizo algo que ningún león había visto jamás. En lugar de protegerse o huir, bajó su cuello. No fue un movimiento de defensa, fue un ataque. Su cabeza, del tamaño de un barril, se desplazó hacia abajo con una velocidad serpentina. Y por un instante que se grabó a fuego en la mente de Akil,
Vio su boca. No era la boca plana, herbívora y torpe de una jirafa. No. Entre sus labios, donde debería haber una superficie inofensiva, se abrió una sonrisa grotesca, una hendidura vertical, como una cuchillada en su rostro, que reveló una pesadilla. Filas de dientes afilados, blancos y triangulares, como los de un antiguo reptil depredador. Vinti no tuvo tiempo ni de emitir un sonido. Aquella boca antinatural se cerró sobre su cabeza con una fuerza monstruosa. Otro crujido óseo, obsceno y definitivo, apagó la luz en los ojos de la leona. Su cuerpo se desplomó, inerte, convulsionando una última vez antes de quedar quieto para siempre. El terror puro y absoluto se apoderó de Aquil. Quedó paralizado, una estatua de músculo y miedo, mientras la jirafa, la criatura, se volvía lentamente hacia él. Su cuello, ahora una columna serpentina que se retorcía con vida propia, se arqueó en su dirección. Los ojos, que antes parecían dulces y distantes, ahora brillaban con una inteligencia fría, calculadora y terriblemente antigua. No era el miedo de una presa acorralada. Era la paciencia infinita de un depredador superior, que sabe que su víctima no tiene escapatoria. La criatura avanzó, y su andar no era el torpe galope de una jirafa huyendo. No, se movía con una elegancia felina, sus largas patas desplazándose en un silencio aterrador, como si flotara sobre la tierra reseca. Cada paso era deliberado, una sentencia de muerte que se acercaba. Aquil quiso rugir, quiso invocar la furia de sus ancestros, quiso huir, hacer que sus poderosas patas lo llevaran lejos de esa abominación. Pero sus músculos no respondían. Estaban bloqueados por una fuerza invisible, un pánico tan profundo que lo había desconectado de su propio cuerpo. Solo pudo observar, impotente, cómo aquella sombra alargada y oscura se cernía sobre él, bloqueando el sol. El cuello se enroscó sobre sí mismo y la cabeza descendió hacia él en una espiral hipnótica. Aquil sintió el aliento fétido de la bestia, un olor a carne vieja y a polvo de tumbas. Vio, demasiado cerca, la sonrisa vertical, esa herida profana en el rostro de la bestia. La vio abrirse. No hubo dolor. Solo sintió una presión infinita, aplastante, como si todo el peso de la sabana cayera sobre él. Y luego, la más absoluta y eterna oscuridad. Al día siguiente, el sol castigó la sabana una vez más, indiferente a la tragedia. La manada, inquieta por la inexplicable desaparición de sus 3 mejores cazadores, envió a un grupo de exploradores. Tras horas de búsqueda, encontraron el lugar. Pero lo que vieron solo profundizó el misterio y el miedo. No había sangre, ni un solo resto de los leones, ni un hueso, ni un trozo de piel. Nada. Solo un rastro extraño en la tierra seca. Unas huellas de jirafa, marcadas con una profundidad inusual, como si llevara un peso enorme. Y entre ellas, el rastro arrastrado de algo pesado, algo que había sido remolcado lejos de allí. Los leones exploradores levantaron la vista, escudriñando el horizonte con una nueva sensación de pavor. Y entonces la vieron. A lo lejos, pastando tranquilamente bajo el sol, como si nada hubiera pasado, estaba la jirafa de pelaje oscuro, la silenciosa. Pero algo más llamó su atención. En lo alto, en la copa de una acacia solitaria que se recortaba contra el cielo, algo pequeño destelló con la luz del sol. Era el collar de Aquil, un adorno de conchas y cuero que le había regalado su madre. Estaba ensartado limpiamente en una espina larga, balanceándose con suavidad con la brisa caliente. No era un accidente, era un trofeo, una ofrenda, una advertencia. Como si sintiera sus miradas, la silenciosa giró lentamente su largo cuello hacia los leones que la observaban desde la distancia. Y por un instante fugaz, a los exploradores les pareció ver, en el gesto casi imperceptible de su boca,
el esbozo de una sonrisa vertical. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más oscuro de la sabana. Si esta historia te ha helado la sangre, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte la próxima pesadilla. Nos vemos en la oscuridad.